Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Hoy con una nueva entrevista, esta es a un amigo, a alguien que conocí en los eventos, alguien que está en todos los eventos y que participa de todo, un hombre activo, un hombre con historia dentro del mundo de la historieta argentina y que la mayoría de la gente que participa en eventos lo conoce. Eh, Me refiero a José Mazzaroli. Y bueno, como siempre, comienzo la entrevista pidiéndole que se presente según sus propias palabras, ¿no? Y ahí José me dice, hola, ¿quién soy? Uno se pasa la vida tratando de contestar a esa pregunta, ¿verdad? Y con escaso resultado. Así que por ahora diremos que, según mi documento de identidad, soy José Mazzaroli, argentino, nacido en Villa Ramallo y de profesión historietista. Y le digo yo, historietista. ¿Cuánto hace que no oigo esa palabra? Y suena muy bien. Es más, diría que es correctísima. ¿Cómo empezaste a aficionarte a los cómics? Supongo que desde que nací, dice. Los años 50 y 60 en la Argentina fueron maravillosos en cuanto a la cantidad y calidad de las revistas de historietas que se publicaban. El Pato Donald ha de ser una de las primeras que llegó a mis manos, antes de saber leer. Mi madre me compraba el Villiquen, que traía unas historietas fantásticas que me leía mi padre hasta que pude hacerlo solo. El fantasma justiciero, sobre todo, me sumergió en la magia de la historieta, de la que ya no se puede escapar. Cuando veía los avisos de la Panamericana de Arte o de la Continental School ofreciendo sus cursos de historieta, con los 12 famosos artistas, ofreciendo fama y fortuna a quienes escribieran, empecé a considerar un futuro de dibujante para mi vida. Por ese entonces leía Las andanzas de Patoruzú y El Patoricito Semanal, donde salían El Vito Nervio, de Brescia, Langostino de Ferro, El almacén de Don Felipe de Bataglia. Historietas geniales, sin duda. El Mr. X de Sopi, El Rayo Rojo, con las aventuras de Cole Miller y el Indio Suárez, las batallas inolvidables de Hora Cero, y todo lo que caía en mis manos. ¡Wow! Le digo, esa era la época gloriosa de la historieta. De acá, no de Argentina. ¿Y cuándo sentiste el impulso de empezar con el dibujo? Al mismo tiempo, copiaba cuadritos o personajes, inventaba aventuras, dibujaba el desarrollo de los partidos de fútbol o de batallas en los márgenes de los cuadernos de la escuela. Cuando tenía 10 años tuve la suerte de que una tía me pagó el curso por correspondencia de la Continental School, que completé al cabo de 2 largos años. Y entonces me entregaron un bonito diploma que me acreditaba como dibujante profesional. Cosa que me la creí, absolutamente. Solo tenía que esperar a terminar la secundaria para viajar a Buenos Aires y triunfar. Por supuesto, luego las cosas no fueron tan fáciles. Yo también tengo esos cuadernitos de la Continental School. Llegaron a mis manos por casualidad, una década después de salirme de la hada. ¿Te acordás de la Gioconda pintada en la fachada de Juramento y Estación Belgrano C? Yo pasaba con el 60, con el colectivo 60 por ahí, y añoraba estudiar ahí por las propagandas desde la Patoruzú, pero no llegué a ir. Me entristeció cuando la cerraron. ¿Cuántos temas te gustan en los dibujos y los cómics? La aventura, me dice. Es decir, cuando el héroe sale al aire libre, ya sea al mar, la selva, la pampa o la montaña, para buscar algo, luchando contra los malos y encontrando amigos y enemigos a cada paso. Siempre que puedo le doy toques de humor que me brotan espontáneamente. Otra cosa que me gusta es dibujar a amigos y conocidos en el papel de algunos personajes. Cuando hago historieta humorística siempre el humor está en segundo plano porque a mí siempre lo más importante es la acción, lo que le pasa a los personajes. Seguro te gusta Emilio Salgari, le digo. Yo empecé leyendo El Corsario Negro. ¿Te acordás de la colección Robin Hood? Seguro, me dice. Formaba parte del paisaje de nuestra infancia. Con los años tuve la suerte de estudiar con Pablo Pereira, que había diseñado la colección y dibujado la mayor y mejor parte de las tapas. Él nos contaba a sus alumnos cómo había decidido darle un fondo amarillo a todos los libros, lo que contribuyó al éxito de la colección. Pereira traía a veces las ilustraciones que acababa de dibujar, como las del Martín Fierro. Eran impresionantes. Qué buenas ilustraciones esas. ¿Cuál es tu aspiración?
la fama? En primer lugar, conseguir expresarme plenamente y que eso encuentre eco en la gente. No dibujo para mí solo, es mi forma de comunicarme con los demás. No sé si llamarlo fama. En segundo término, vivir dignamente con mi trabajo, claro. ¿Y cómo juzgás si un cómic es bueno o malo? Me dice, si me gusta o no. Después me pongo a estudiarlo para ver qué es lo que le falla o cuáles son sus virtudes. Pero el primer golpe de vista es decisivo. Los factores que más me importan son el relato, en primer término. Si hay algo que contar y si está bien contado, en segundo término. Y si está bien dibujado. Pero más que nada si los personajes están vivos. Claro, le digo. ¿Y el cómic qué es para vos? El cómic, me dice José, yo lo llamo historieta, que me gusta más. Una forma de vida es. Fundamentalmente es así. Todo lo que la cultivamos no la cambiaríamos por ninguna otra cosa, supongo. Y luego, una forma artística de expresión tan válida como cualquier otra cuando está bien hecha. Uy, sí, dice. Bueno, yo también lo llamo historieta y me gusta más igual que a vos. ¿Hay público para los cómics hablando de eso? ¿O de las historietas? Hay público para todo, solo que hay que encontrar la manera de llegar a él, dice José. Hoy en día ya no existen las grandes editoriales argentinas y eso complica las cosas. Por otro lado, existe Internet que elimina el tiempo y la distancia. Por ejemplo, la historieta gauchesca parecía muerta y olvidada, con la excepción del gran Carlos Casalla que continúa publicando El Cabo Sabino en un diario de Río Negro. De pronto, La Duendes publica mi vieja historieta Juan Moreira en su blog Historieta Patagónica. Y la aprobación de mucha gente nos llevó a publicar el libro con la historia completa. No solo se vende muy bien, sino que fue seguido por la aparición de nuevos autores como Fer Gris y Bernoy, que incursionan con éxito en los temas de a caballo, ¿no? Ah, sí, Juan Moreira. Sé que hiciste la presentación del libro. Contame sobre ese proyecto. En algún momento de mi infancia leí la novela y me impresionó. Cuando vi la película de Leonardo Fabio en el 73, me impresionó mucho más, porque a la historia se sumaban las tremendas imágenes que solo Fabio podía crear. Releí la novela y me puse a dibujar la historieta. Pasaron 10 años, hasta que en 1983 pude hacerla con toda la libertad y publicarla en el diario La Voz. Y salía una página por día. En 2009, Alejandro Aguado me propuso subirla a internet, en el blog Historieta Patagónica perteneciente a su editora La Duendes. Y cuando vieron el recibimiento favorable que tuvo de parte de la gente, decidimos hacer el libro en 2010. Fue un gran momento, ahí presentarlo en la Biblioteca Nacional ante muchos amigos y colegas. Después vinieron varias presentaciones más y en todas partes pude contactar el interés de la gente por estos temas que parecían olvidados, pero no, estaban ahí, esperando que se vuelva a contar de nuevas maneras. Es que la figura de Moreira es muy fuerte. Ha trascendido las fronteras de la novela, el teatro, el cine. Es un verdadero mito nacional. Y hablando del portal de las Duendes, así, ¿tenés algún design favorito? Lamento confesar que prácticamente no leo historietas ni libros de forma virtual. Veo algunas cosas al pasar, pero no logro apartarme del papel y la tinta todavía. Claro, sí, no es lo mismo. Pero gracias a eso pude leer cómics que pensé jamás volvería a ver, como viejas historietas de Hora Cero y revistas españolas que conseguí en internet, ¿no? Que subieron en internet, como la Blue Jean, la Totem. ¿Llegaste a conocer esas revistas? Claro, me dice. Compraba todas las revistas españolas que encontraba, porque era la forma de conocer lo que se estaba haciendo en el resto del mundo, incluso lo nuevo de muchos dibujantes argentinos. Sí, no, porque no sé si Trillo y Altuna publicaron Ficcionario primero en España, o El último recreo, quise decir, pero no estoy seguro. ¿Hay algún autor contemporáneo que sigas ahora? De los últimos que vi me gusta Miñola, o sea, que debo atrasar unos 20 años. Pero bueno, en esta etapa de mi vida ya no me atrae tanto lo nuevo, sino descubrirle cosas nuevas a los grandes maestros que me formaron. Está bien, sí. Yo pienso que un dibujante, la obra, quiero decir, es atemporal. Le digo, yo descubrí montones con décadas de retraso. Igual me pasa con la música. Es tan personal que a nadie le importa. A veces se disfruta más. ¿Cuál es tu autor favorito? Sin ninguna duda, Hugo Pratt.
Su balada del mar salado me parece sublime, una cumbre de la historieta mundial. Seguido en mi admiración muy de cerca por Alberto Breccia, otros autores que venero son Oesterheld, Karl Barks, Crino, Ferro, Oswald, Frank Robbins, Dino Battaglia, Will Eisner, un montón. Sí, ¿no? Hugo Pratt era un genio. Con 2 trazos te define un personaje. Una gitana, un soldado alemán, una niñita francesa. Aparte que bien usa los blancos y negros plenos. Después aparecía el Tuna, ¿no? O la dupla Muñoz-Zampayo con Alex Sinner. Y después todo el mundo conocería el estilo por Sin City. ¿Sospechás que Miller se influyó en Muñoz-Zampayo? Puede ser. Tiene cosas de Brescia también, que fue maestro de Muñoz. Pero Prat está en otra dimensión, reina solo. ¿Y vos creés, como dicen algunos, que los autores de cómic no colaboran entre sí, que son individuos aislados o todo lo contrario? Hay de todo. Uno mismo pasa por distintas etapas. Cuando yo tenía un espacio en el estudio Géminis, era muy bueno compartir trabajos, trucos del oficio, novedades con los compañeros. En otras épocas tuve que trabajar en la soledad de mi estudio y descubrí que lograba una mayor concentración, pero a costa de un creciente aislamiento del mundo. Un aislamiento excesivo puede llegar a ser muy dañino para el artista, me parece. ¿Y qué opinas de los guiones, de los guionistas o de los escritores? Son un mal necesario, debido a que muchos dibujantes se limitan a dibujar porque creen no tener nada para decir o no saber cómo expresarlo. Pienso que si se lo propusieran, lo harían. Para mí, lo ideal es hacer ambas cosas, porque de esa manera se cuenta una historia en profundidad, sin que haya una lucha entre el texto y el dibujo, como suele ocurrir cuando hay 2 egos o 2 visiones compitiendo. Todos tenemos algo que decir, solo hay que buscar la manera. Pensándolo un poco más, tengo que reconocer que si no hubiéramos tenido los guiones de Oesterheld o Robin Wood, nos hubiéramos perdido demasiadas obras maestras. Así que está todo bien. Mira, le digo, la ideal es trabajar con un guionista que conozca tus capacidades y sepa darte libertad para adecuarte a la historieta. Yo trabajo para unos guionistas españoles y otros americanos. Por fortuna, cada vez que varío algo, me dejaron hacerlo. Y a veces hasta me elogiaron por ello. También conocí gente que cree que escribió algo sagrado, pero que no puede variarse ni una coma. Con una persona así, yo no laburo. Leí en un reportaje que Juan Jiménez siempre pide el guión completo para asimilarlo en su cabeza y después soltarse en las páginas. Stan Lee dice que le da la historia narrada como un cuento a los dibujantes y deja que ellos la interpreten. Pero después, guiándose con los dibujos, Stan Lee le agrega el texto, ¿no? Agrega los globitos. ¿Cómo trabajas actualmente con tus guionistas, si tenés guionistas, ¿no? Siempre se puede reinterpretar un guión a través del dibujo. Daniel Branca en eso era genial. Con las expresiones y los movimientos de los personajes lograba hacer comiquísimos guiones de Disney bastante pesados. En mi caso no he tenido mucho diálogo con mis guionistas, ya que generalmente su trabajo me llega a través de una editorial. Lo peor era cuando me llegaban guiones de Dinamarca, bocetados en vez de escritos. Tenía que combatir cuadro a cuadro contra la visión del guionista para poder sacar a luz la mía. En la época de Columba, yo disfrutaba mucho dibujar los guiones de Ferrari en la serie Encuentros Cercanos, pero prácticamente no lo veía. Con Armando Fernández hicimos Los Intrépidos y lo charlamos un poco, fue divertido. Hace poco he dibujado un guión de Onleao, con quien pudimos hablarlo bastante. Esto siempre es muy positivo. Te voy a contar algo. Antes de saber quién eras, ¿no? Quién sos, quiero decir tu nombre, yo te veía en varias oportunidades, en más de alguna que otra reunión. En esos casos siempre la codeaba a mi amiga Alejandra Márquez y le digo, ¿ese quién es? ¿No? En tu caso siempre se me escapaba la oportunidad y te confieso, soy medio quedado para ir ante una persona y decirle, ¿quién sos vos? Así que indagué por internet y por mucho tiempo creí que eras Onleao. A propósito, ¿qué opinás sobre las ferias de historieta? O sobre el día de la historieta. Onleao es un gran amigo y te voy a dar una primicia. Estamos haciendo una historieta juntos. Los eventos como el Día de la Historieta y la feria son fundamentales para que se produzca el contacto del artista con su público.
para que se lo conozca más allá de sus dibujos y también muy importante para que nos encontremos y conozcamos entre nosotros, dibujantes y guionistas. El nuestro es un trabajo bastante solitario y estas ocasiones son magníficas para compartir con colegas y amigos muchas vivencias que hasta hacen que valga la pena dedicarse a esta profesión. Entiendo, entonces, ¿estás de acuerdo que la divulgación de las novedades de historietas son necesarias? Sí, claro, me dice. Internet multiplica hasta el infinito las posibilidades de difusión de lo nuestro y ahora el problema no es enterarse de algo, sino que nos enteramos de demasiadas cosas y no hay tiempo para todo. ¿Qué opinás sobre la autoedición? Muchas veces no queda más remedio, dada la escasez de editoriales. Otra posibilidad es la asociación con una editora como Las Duendes, que resuelve muchos temas de lo que el dibujante no está ducho, pero que conserva las características de la autoedición. ¿Qué tipo de temas? Todo lo relativo al diseño del libro, la impresión, la distribución. Ah, bueno, háblame sobre Las Duendes, por favor. Es un grupo de muy buenos historietistas de distintos lugares de la Patagonia, entre ellos Chelo Candia, Taro Di Foses, Toto, que hace más de 20 años vienen esforzándose para hacer conocer su trabajo y todo lo relativo a la historieta nacional. Han logrado llegar no solo al público nacional, sino que están siendo conocidos y apreciados en todo el mundo gracias a Internet. Y a la lucha constante de Alejandro Aguado, su conductor, para llevar adelante todo esto. En los últimos tiempos han abierto sus puertas a artistas de otras regiones, con lo que se va conformando un grupo humano y artístico muy importante. Qué buena movida, le digo. Espero que esta cosa de la ceniza volcánica no les haya llegado. Ah, estoy hablando de algo de ese momento, de un volcán en el sur, que claro, se activó y hubo mucha ceniza que el viento la llevó a las regiones patagónicas, ¿no? Y le digo, ¿te animás a opinar sobre algún editor? A los actuales no los conozco mucho, dado que trabajo para el exterior desde hace demasiado tiempo. De Columba, García Ferré o Record agradezco que hayan existido. La posibilidad de haber desarrollado mi carrera en esas empresas compensa todo posible crítica que podría hacerles. Me parece genial que haya existido la revista Humor y todo lo que hizo Casioli. En cuanto a la Duendes, la editora que viene publicando mi trabajo, solo tengo elogios. Es un ejemplo de esfuerzo constante para difundir no solo lo mejor que se hace en la Patagonia, sino rescatar mucho de lo bueno del pasado y que no había sido considerado por los dueños de la historieta oficial de la historieta argentina, para los que solo existieron 20 grandes maestros y nada más. ¿Y podés mencionar a esos 20 maestros? ¿Quién no los conoce? Oestergel, Los Dos Brescias, Salinas, Solano López, Prat, aunque es italiano, Quino, Altura, Oswald, Ferro, Mandrafina, Fontanrosa, Muñoz, Nine, Trillo, Meglia, Rizzo y otros más recientes. En fin, a todos los admiro y no los discuto para nada, pero son la punta del iceberg. Después vienen muchos más artistas valiosos que han tenido una trayectoria y aportado a nuestra cultura, ¿no? De alguna manera se ha trazado, vaya uno a saber por qué, un eje editorial, Frontera, Revista Humor, Revista Fierro y todo lo que no pasa por ahí queda bastante ignorado. Se recuerda muy poco a Columba, por ejemplo, la editorial que inundaba de revistas el país en los 60, los 70 y los 80, y creó un estilo absolutamente original de hacer historieta, guste o no. Talentos descollantes como Arturo del Castillo, Lucho Olivera, Lito Fernández, Casalla, Arancio, Bock, Dalfiume, Mulco, Silaggi, Balbi, son muy poco mencionados, así como guionistas indiscutibles como Robin Wood, Ferrari, Mandrini, Morén, Albiac, Massino, y los maestros de gauchesco como Hernán Rapela, Carlos Roume, Walter Chioca. ¿Quién los recuerda ahora? Y aquellos humoristas geniales como Torino, Mazzone, Guerrero, que también editaron revistas como El Conventillo de Don Nicola, Barrabás, La Barra de Pascualín, Capicúa, Piantadino, Afanancio, La Lupín. Eran muy leídas esas revistas y marcaron toda una época. Sin mencionarlo, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y la verdad tendrían que mantener la llama viva de todos esos dibujantes y escritores, ¿no? ¿Hay alguno que no te guste? Los que nombré me gustan todos, en distintas proporciones, claro. Por supuesto que hay estilos que no me llegan o que deploro, pero es mejor hablar de lo que nos gusta, ¿no? Coincido a pleno con vos, sí. Yo también tengo esa idea. Hablo solo de lo que me gusta. Creo que se la escuché a Dolina esa.
¿Ves televisión? Poco, a veces alguna película antigua, si es en blanco y negro mejor. Pero de vez en cuando me engancho con algo, por ejemplo, ahora estoy siguiendo la novela El elegido, donde me llama la atención lo bien construido que están los personajes. Mira vos, sí, hay buenas críticas para El elegido. ¿Qué opinás sobre los adelantos tecnológicos que hay ahora en la vida diaria? Que hay que usarlos solo en la medida de que sean útiles, pero sin caer en la adicción y estar siempre pendiente de ellos, que es un riesgo muy grande. La vida sigue estando afuera, en el pasto, la tierra, el aire, el mar, en la montaña. Y de las nuevas formas de comunicación, de las redes sociales, y todo cambia, me dice. Y hay que tratar de mantenerse al día si uno quiere seguir ocupando un espacio. Las redes sociales están haciendo mucho por la difusión de las historietas y sus autores, como le demuestra el caso de Juan Moreira, donde casi toda la promoción se desarrolló a través de Facebook y algunos blogs. Viste que ahora los chicos siguen las aventuras así a través de videojuegos o aplicaciones, ¿no? Y que también ahora las películas están más condicionadas por la venta de merchandising que será producido por esas películas, muñequitos, libros. ¿Vos pensás que eso está reemplazando a los cómics? No del todo, pero en cierta manera es un cambio de soporte. Es decir, el cómic muta a una nueva forma, del papel a los bits, pero la forma de narrar se mantiene. Siempre habrá un lugar para que alguien, con solo una hoja de papel y un lápiz, cuente su historia. Solo que ya no tendrá una difusión masiva. Muchas emociones que los pibes de mi época vivíamos a través de las historietas, los chicos de ahora las viven a través de una pantalla. Pero se me ocurre que tienen menos posibilidades de desarrollar su imaginación, ya que encuentran demasiadas cosas hechas, ya están formadas, ¿no? Los sonidos, los movimientos, los efectos, todas esas cosas en la historieta el lector se las tenía que imaginar. Y eso era muy bueno, ahí había creatividad, como una especie de combinación entre autor y lector. Y entonces, viste que en opinión general, te lo digo, porque cuando hablas siempre surge, ¿no? La historieta está infravalorada. Siempre hay uno que dice, oh, esa, ¿quién lee historietas? Yo ya estoy grande para eso. O, ah, sí, pero eran muy berretas o cosas así. Me dice, no creo que sea así. Me parece que los autores de cómics gozan de bastante prestigio hoy en día. Una prueba es la cantidad de películas que se basan en historieta. En otros tiempos, la vocación por la historieta, como todas las vocaciones artísticas, estaba rodeada del miedo a que, al que el que se dedicara de eso se muriera de hambre. Creo que eso desapareció. Sí, sí, sí. Además, digo yo, tiene que haber todo tipo de gente y está bien si a algunas personas no les gusta la historieta, ¿no? Yo no sigo al fútbol. No creo que sea que no me gusta o lo considere algo de baja calidad. O sea, simplemente no me llama en lo más mínimo. ¿Imaginás que algún día vamos a conquistar el espacio así como en Star Trek? Ojalá que no, me dice, porque lo llenaríamos de basura y chatarra como hemos hecho aquí en la Tierra. Sos un naturalista. Y bueno, si hubiese un holocausto así climático, ecológico, ¿qué harías? Pensaría que la especie humana se lo merece y saldría corriendo en busca de mi familia. Lo dicho. Pero tu respuesta llama a preguntarse, ¿por qué pensás que la especie humana se lo merece? Basta con ver las noticias. Nos destruimos a nosotros mismos con una hazaña nunca igualada en el mundo animal. La sed de poder, dinero, el petróleo, lleva a los más fuertes a devastar países enteros y masacrar poblaciones indefensas. Aniquilamos todo ser viviente que se nos pone al alcance. Rociamos con insecticidas, herbicidas, toda clase de veneno nuestro medio ambiente, nuestro propio alimento. En fin, lo que los países hacen en grande, nosotros lo repetimos inconscientemente en pequeño muchas veces. ¿Te parece poco eso? Pero para ser justo, debo decir que al mismo tiempo el lado positivo del lado es el del ser humano está siempre presente, contrapesando la solidaridad, el compañerismo, la dignidad y el amor abundan mucho más de lo que los noticieros nos muestran. Sí, sí, sí. A mí también me gustan los humanos a pesar de todo. Pero la mayoría manda y no aprendemos. Y detesto el maltrato a los animales. Son seres inocentes que parecen siempre niños. Nunca pude bancarme a los abusadores. Creo que debería haber leyes contra los que revientan a los caballos en la ciudad, a los que matan animales por diversión y también a los que talan árboles añejos. Es criminal. Pero bueno, eh, ¿tenés esperanza en la siguiente generación? La esperanza nos mantiene vivos, dice.
Es casi imposible vivir sin ninguna esperanza. Así que, sí, espero que cada generación vaya dando un paso más hacia la evolución espiritual del ser humano, a la que estamos condenados de todas maneras, me parece. El problema es que nunca hubo tanto bombardeo audiovisual sobre las mentes de los jóvenes. Habrá que ver cómo zafan y logran pensar con sus propias cabecitas. ¿Cuál es tu película de cómic preferida? V de Vendetta. Tiene un guión muy bueno, pero en la película no fue desvirtuado como suele suceder. En televisión, aquella mítica serie de Batman de los 60. ¿Y qué decís sobre los autores del cómic? ¿Será que son nerds, son ratones de biblioteca que viven en una nube? Ya en los 70, cuando estudiaba en Ida con Pablo Pereira, lo oía repetir. Los historietistas son todos unos boludos que están siempre en la Torre de Marfil. Es que uno pasa mucho tiempo sobre el tablero. Ahora el peligro es mayor porque se trabaja demasiado con la computadora, devoradora de tiempo si las hay. Igualmente, debo decir que cuando empecé a conocer a los dibujantes que se destacaban en mis comienzos, en los 70, me asombró lo normales que eran. Muy clase media, gente que jugaba al fútbol, que hablaba de minas, que viajaba en tren. Me haces acordar a mis compañeros de la ADA cuando salíamos de la clase de los profesores Silashi y Sanju, ¿no? ¿Sabés qué era lo que más me gustaba de esos cursos? Cuando llevábamos las páginas terminadas de los guiones que nos daban para hacer. Entonces veías la visión de los otros y que era muy distinta, que ninguna página se parecía, era el mismo guión, todos dibujamos con estilos diferentes. Se aprende muchísimo viendo a otros dibujantes que también están en la búsqueda. ¿Te pasó eso? Sí, claro, ya te conté que mi periodo tal vez más creativo fue cuando en el estudio Géminis, justamente Silashi fue uno de los fundadores y tal vez el que más lo impregnó de una mística de amor por la historieta por sobre todas las cosas. Compartí durante años una vida muy bohemia con capos como Mulco, Ramón Gil, Merel, Caliba, Torri Repiso, Bustos y tantos dibujantes amigos que pasaban por ahí y comentaban y criticaban los trabajos de manera muy constructiva. Allí se cruzaban toda clase de estilos y formas de elaborar. Se debatía, se bromeaba y así iban saliendo ideas, innovaciones, cosas nuevas, sin que ninguno perdiera su personalidad creativa, sino al contrario. Todos nos enriquecíamos mutuamente con ese intercambio permanente. ¡Wow! Te voy a contar una confidencia. Cuando estudiaba en la ADA llegaron a mis manos algunos episodios de Mort Cinder. Silashi, nosotros ahí le decíamos Frank, ¿no? Nos contaba muchas anécdotas de la época como estudiante Alberto Brescia. Yo lo miraba a Frank y se me hacía que era el tipo ideal para interpretar a Mort Cinder en una película. Viste que es muy flaco y re alto, ¿no? Y tiene ese rostro afilado. Pero él nos contó que usaba de modelos que Brescia usaba de modelos a los alumnos. Nunca le pregunté a Frank, pero igual prefiero seguir pensando que él pudo haber sido Mort Cinder. ¿Cuál fue el último cómic que leíste? Siempre vuelvo al Eternauta. Ah, el Eternauta, digo. Durante una década no podía digerir mucho la segunda parte y un día, plop, se me reveló como un rayo la mentalidad de Sergel, su apatía del futuro y la idea de sacrificio. Por eso no me gustan mucho las historietas posteriores, sino Sergel en el guión. A propósito, pues ya hemos hablado un poquito, ¿pensás en el futuro del planeta? Del planeta Tierra, ¿no? Me dice, no pienso ni siquiera en el mío. Es totalmente impredecible. La visión de Estergel era la de los 50, una visión encantadora como ingenua. Creo que la visión actual es apocalíptica. De todas maneras, la ciencia ficción siempre nos está hablando del hoy. Pero mirá que hablo del Eternauta 2. El Eternauta 1 sí, pero a mí me impresionó que la gente que se une a Juan Salvo son casi cavernícolas, sojuzgados por una fuerza de choque de tipos casi simiescos, los Arpos, que venían con máquinas y artillería. ¿Te acordás? El Eternauta los insta a pelear a los jóvenes, pero todos mueren en esa lucha desigual. Hay una escena muy conmovedora donde Germán lo acusa al Eternauta, a Juan Salvo, ¿no? Por ese sacrificio de los chicas y chicas. Incluso, ahora que recuerdo, creo que también estaban, entre los muertos estaba Elena y Martita, o sea, su mujer y su hija, las mismas que él había estado buscando por toda la eternidad. O sea, eso me chocó un montón y el único que lo acusa de inhumano, ¿no? a Juan Salvo es Germán.
es un futuro muy negro. Hasta la solución fue solo escapar en una máquina del tiempo, un Chronomaster. Te aseguro que ahora cuando lo leo quisiera poder hablar con Estergel sobre eso. Hace unos días me compré el libro de Felipe Ávila, los 2 volúmenes. ¿Lo leíste? Sobre las invasiones. Ah, sí, lo tengo. Sí, Ávila es un gran estudioso y difusor de la obra del maestro. Y es un placer leerlo. Me enteré de muchas cosas que ignoraba. La segunda parte del Eternauta. Siempre me costó considerar la parte de la historia original. Cuando se hizo ya era otra época. Ni Oestergel ni Solano eran los mismos. Otro formato, el agregado del color, hasta el lector era otro. Sin embargo, respeto profundamente lo que hizo Oestergel en esa historieta. Él puso su vida en juego, por lo que creía, y eso se ve claramente en ese guión. Pero para mí, el Eternauta, el que queda, el inmortal, es el primero, el que termina con aquella frase: ¿será posible? Bueno, y de esta manera le dimos cierre a la entrevista, ¿no? Con José. La verdad muy entretenida. Y les cuento, ¿no? Esta va a ser la primera entrevista, porque 2 años después, esto creo que fue 2011, en 2013, lo volví a entrevistar porque pasaron cosas y él había hecho un montón de cosas más, había publicado un montón de libros en La Duendes y hablamos de esos libros, ¿no? Pero esto fue así como a modo de presentación, así que en breve, no va a tardar mucho en que voy a subir la segunda entrevista como segunda parte de esto que nos habla José. Espero que la hayan disfrutado y desde ya, muchísimas gracias.